¿sí? Así es que los invitamos a quedarse. Vamos a empezar entonces con la maestra Zabaleta. 20 minutos por cada punto. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a todos en términos generales y por razones de tiempo, pues vamos al tema. Hoy en México tenemos este tipo de eventos donde el pensamiento liberal nos muestra una manera distinta de ver la realidad. Nosotros, para entender el pensamiento liberal, pensamos que es necesario comprender de dónde venimos, cómo venimos a ser lo que ahora somos. Y para ello necesitamos pensar que tenemos un acuerdo constitucional de 1917, que este año precisamente acabamos de cumplir un siglo pensando o más bien viviendo con las reglas del juego que nos da la Constitución de 1917. Para nosotros como pensadores liberales es importante observar que estamos, yo diría, encajonados, por decirlo de esta manera, en una Constitución que tiene características tremendamente fuertes y que incentivan los monopolios por todos lados. Si ustedes recuerdan, tenemos, como bien dice mi buen amigo Guillermo, tenemos el monopolio de la educación, tenemos el monopolio de la energía, y así podemos ir revisando la Constitución. Podemos irnos al artículo 27 constitucional, donde tenemos que la propiedad como un acuerdo constitucional, constitutivo de nuestra sociedad, la propiedad del aire, la tierra, el subsuelo y todos los cuerpos de agua son de la nación. Y probablemente nosotros podríamos encontrar personas que dirían, vamos sobre el 27 constitucional. Sin embargo, debemos entender que para llegar al 27 constitucional, que nos da la propiedad de la nación, debemos entender que el constituyente construyó un monopolio público para romper un monopolio eclesiástico. Y si nosotros entendemos que tenemos el monopolio eclesiástico de todo el siglo XIX, y antes también, digamos, vamos a comprender con esta idea, yo diría, es una idea central, vamos a comprender que en México es muy difícil pensar en términos de libertad. Entonces, el artículo 27 constitucional me dice que toda la propiedad emana de la nación, y la nación la va a conceder como una gracia, la propiedad privada, y también la propiedad como por ejemplo la comunal o la ejidataria. Todos nosotros sabemos que la propiedad ejidal se le prohíbe el ejercicio pleno de la propiedad a los campesinos, y allí hay un gran debate en saber si el artículo 20, el 27 constitucional y toda la reglamentación que generó el ejido en México es verdaderamente el fracaso del campo mexicano, o el sistema político que genera corporativismos y que nos aventamos 70 años en lo que Mario Vargas Llosa, un libre pensador excelente, nos decía que era la dictadura perfecta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pensar en México en la educación es otro de los monopolios que tenemos. Hoy vivimos después de esas grandes reformas que yo le llamo estatales o de Estado, las reformas del Pacto por México, donde trascendió el interés de un grupo o partido político y se fue esa reforma más allá del sexenio. Y entonces nosotros volteamos y decimos, ¿cómo podemos abarcar, cómo podemos entrar a pensar al Estado mexicano? El Estado mexicano que permite, o mejor dicho, que manda, ordena monopolios públicos como el de la energía, monopolios públicos como la educación, monopolios públicos como la salud. Y si nosotros nos vamos a analizar, a comprender el Estado, pues entonces en ocasiones no alcanzamos a entenderlo, porque a veces necesitamos regresar a leer a nuestro acuerdo constitucional. Y una vez que nos ubiquemos en que estamos inmersos en monopolios por todas partes,
Entonces vamos a empezar a dimensionar la tarea del pensamiento libertario o liberal, como ustedes digan. Creo yo, en términos económicos y en aras de tiempo, les voy a dar una idea en general. En México hemos tenido un conjunto de etapas donde el Estado se ha expresado de diferentes maneras, pero yo les quiero proponer que piensen en tres grandes instituciones que trascienden la historia de la humanidad. Piensen en la religión, piensen en el mercado y piensen en el Estado. Son tres grandes instituciones que trascienden la historia de la humanidad y que en cada momento obtienen una combinación, a veces más Estado, a veces menos Estado, a veces más mercado, a veces menos mercado. Pero entonces yo quiero proponerles que piensen en esas tres grandes instituciones que trascienden toda la historia de la humanidad, de manera tal que ahora nosotros podemos observar planteamientos que al final de cuentas no podemos tener un planteamiento totalitario o excluyente que nos diga, nosotros los liberales somos los perfectos, los que tenemos la realidad, los que sabemos la verdad. Por allí tenemos a pensadores que nos hacen notar, que nos hacen observar que la verdad nosotros mismos la inventamos desde nuestra misma posición social. De manera tal que si a nosotros nos gusta el mercado, pues vamos a tener un pensamiento de cierta manera liberal. Pero eso no significa que en la sociedad haya otras personas que piensen de manera distinta. Y tenemos personas como los del constituyente del 17, por ahí yo recuerdo al general que era ayudante de Cárdenas, ¿cómo se llamaba? Mujica, el general Mujica, que planteaba todo un pensamiento socialista desde ya, antes de la Revolución Rusa, incluso. Entonces, si nos vamos en pensamiento económico, que es donde yo quiero subrayar una idea fundamental del pensamiento de Milton Friedman, si nos vamos por la parte del pensamiento, observen ustedes que México sale antes, cuando teníamos nuestros imperios indígenas. Piensen ustedes qué era lo que teníamos como valores, como reglas del juego, y teníamos mucha violencia y teníamos mucho mercado, teníamos mucho intercambio. Piensen ustedes en las ruinas de Tulum. Tulum era uno de los tantos puertos donde el comercio iba caminando de norte a sur y de sur a norte hasta Sudamérica. Incluso por allá en aquellas islas perdidas llega el comercio. Piensen ustedes que tenemos un componente muy fuerte de los valores indígenas en el mercado. Nosotros salimos hoy y vemos un tianguis. El tianguis lo tenemos desde hace milenios, podría decirlo. Entonces tenemos esos componentes que nos hacen a veces dar la vuelta y no nos permiten comprender a ciencia cierta qué es lo que tenemos en México como valores. Llegamos a la Constitución del 17 y tenemos profundos valores monopolísticos. Y entonces llegamos a una etapa que también tiene que ver con el desarrollo mundial, cuando después de la crisis de 1929-1930 viene el acuerdo o el nuevo acuerdo social, el New Deal, que termina el liberalismo clásico norteamericano, se termina con ese nuevo acuerdo social donde lo que se determina es, con Roosevelt, que el Estado intervenga en la economía. De manera tal que por todas partes observen que en el siglo XX, en la posguerra, imaginen ustedes las sociedades que salen de esas guerras, tremendas guerras, que salen y no tienen la organización siquiera de una breve empresa, una pequeña empresa. La solución inmediata es el Estado. Imaginen ustedes Alemania destrozada, Japón destrozado, Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos. Nosotros a veces pensamos que Estados Unidos es el paladín del libre comercio, etcétera, del capitalismo, y eso, pues cuando analizamos, vemos que no es verdad. Estados Unidos no es capitalista. Estados Unidos es profundamente interventor. De manera tal que si volteamos por todos lados,
nos daremos cuenta que en México está dentro de esa corriente que nos lleva el pensamiento económico. Y en ese sentido es que nosotros encontramos el pensamiento de Milton Friedman, que nos llega de rebote, porque nosotros hemos tenido grandes liberales. Si nosotros regresáramos en términos económicos, el pensamiento económico, incluso podríamos pensar en las bases de la escuela de Salamanca, pensadores en idioma español. Ya después la economía se fue al habla inglesa, pero en la escuela de Salamanca, en la escolástica, podemos encontrar principios de libre mercado. Entonces, llevando el tiempo, nos damos cuenta que después de Lázaro Cárdenas, ya en los 40, 30, 34, 40, nosotros tenemos una combinación de tres instituciones que a veces no sabemos qué grado tenemos. Y cuando llegamos a 82, tenemos una gran crisis. Una gran crisis donde el Estado se había servido con toda la cuchara grande en ingresos y en gastos. Y por eso es importante el pensamiento de Milton Friedman aquí en México, porque Milton Friedman nos vino a ofrecer un pensamiento donde en ocasiones nosotros pensamos que si somos liberales no podemos pensar en Estado, pero eso es una falsedad. Nosotros como liberales también podemos pensar en diseñar un Estado. Y también es otra falsedad que nosotros pensemos que si somos liberales debemos ser minimalistas. Recuerden, todo el mundo nos dice, eres liberal, entonces eres Estado mínimo. No necesariamente. No necesariamente, porque podemos pensar, como lo hizo Milton Friedman, al voltear y decir, a ver, tenemos un conjunto de problemas económicos y este Estado nos trae un conjunto de maromas y teorías y para arriba y para abajo y nos dice que la inflación sale por un lado y sale por otro y las empresas son las que la generan y siempre nos trae con esos cuentos, hasta que Milton Friedman llega y nos dice, oigan, espérenme, la inflación es un fenómeno monetario que depende entre muchas razones como tamaño del mercado, como naturaleza de la formación de los precios. Piensen ustedes, un precio generado en un mercado de la central de abasto, donde llega un señor y pone su camión y dice, quiero 1,5 millones. Ahí está mi camión de zanahorias. Y hay un acuerdo institucional informal y el otro le dice, sí, yo te lo pago. Me lo descargas a las 4:30 de la madrugada, ahí en la central de abasto. Desde ese tipo de mercados que se forma un precio de una manera distinta a cuando nosotros llegamos y hacemos un contrato con, no sé, con una aseguradora. Tú llegas a comprar un vehículo y tienes un contrato formal por escrito. Incluso te amarras a un mercado financiero y de seguros. Entonces, piensen ustedes en la economía con muchos mercados. Y de repente llegamos al pensamiento de Milton Friedman, que entre muchas ideas económicas y políticas y filosóficas, que tal vez Arturo nos dé ese gozo de entrar en esas ideas, pero lo que quiero decir es que Milton Friedman nos enseñó a entender la inflación a partir del excedente de dinero en la economía. ¿Y qué creen? Ese excedente es negocio de una entidad que se llama Estado. Y lo voy a bajar un poquito porque Estado somos todos. Lo voy a bajar y el excedente del dinero lo generan los gobiernos. Y entonces van a tener un conjunto de ideas fundamentales Milton Friedman, donde nos va a decir, la inflación no se genera tanto por la naturaleza de los mercados, si es oligopólico, si es monopólico, si es competitivo, sino que el origen es la creación de dinero, la oferta monetaria. Por allá la escuela austríaca nos va a enseñar también que el crédito bancario, más allá de la oferta monetaria que genera el banco, también nos genera inflación. Entonces, en el sentido de pensamiento económico, Milton Friedman nos ofrece una regla y nos dice, señores, no puedes, si estás de buenas, presidente Luis Echeverría, me voy a poner el caso, si estaba de buenas el presidente Echeverría, decía, secretario, emite dinero. Oiga, señores, que emite dinero.
la parte discrecional de la emisión de billetes y monedas estaba a la orden del día. Recuerden, 70-76, 76-82, lo mismo con López Portillo. No obstante, Milton Friedman nos enseña desde los años 60 a pensar de manera diferente. Y dice, señores, a ese presidente hay que aplicarle una regla fiscal, hay que aplicarle una regla monetaria. Y hoy por hoy tenemos reglas fiscales y reglas monetarias que partieron de pensadores como Milton Friedman. Hoy tenemos una regla de deuda, hoy tenemos una regla de responsabilidad presupuestaria, hoy tenemos un cúmulo de regulaciones que sin darle el punto a favor al Estado, lo hemos logrado limitar. Y limitándolo para que al final de cuentas nosotros como ciudadanos vivamos mejor. Y vivamos mejor en términos de que, recuerden, son 3 instituciones las que yo sugiero. Y esas 3 no las podemos eliminar. Así como todos y cada uno de nosotros, cuando hacemos un intercambio, formamos parte del mercado, aunque seamos del pensamiento más socialista, si yo hago un intercambio, formo parte del mercado. Y en consecuencia el mercado no lo voy a poder eliminar. Creo que proyectos, y es importante que este tipo de eventos nos permitan seguir pensando en términos de libertad, porque comprender, leer el pensamiento de Milton Friedman, como de muchos otros liberales, nos va a permitir observar y pensar el gobierno de una manera diferente. No lo podemos quitar. Tampoco, a mí no me gustaría que estuviéramos en un nivel como hoy en día tenemos las propuestas socialistas de Venezuela, de Cuba, que yo no quisiera dejar a un lado, porque muchas veces yo recuerdo en alguna lectura que leía que cuando Milton Friedman fue a Chile, no, ustedes recuerdan que en 1973 cae Salvador Allende, entran los Chicago Boys y Milton Friedman hace un viaje a Chile. De alguna manera tuvo un ascendente intelectual para que los mercados en Chile tuvieran otra dinámica de libertad. Pero también quisiera que ustedes tomen en cuenta esto. Existe la Internacional Socialista. ¿Ustedes la conocen? Okay. También existe grupos de pensamiento liberal. Sin embargo, la Internacional Socialista o las ligas de pensamiento estatista, socialista, popular y hasta comunista hacen la tarea. Y ellos están trabajando y ellos están haciendo una educación. Por allí en ocasiones me encuentro con una tarea muy difícil que es defender a mi Universidad Nacional, lo cual hago con mucho orgullo. Sin embargo, es cierto, hay una tesis de Gramsci que dice, cuando los obreros no pueden hacer la revolución, no quieren hacer la revolución, como lo decía Carlos Marx y Federico Engels, los socialistas voltean y dicen, ¿qué hacemos? Todo el mundo no quiere la revolución socialista. Y entonces Gramsci voltea y dice, no señores, es que lo que pasa es que, miren, si ellos no quieren, vámonos por el otro lado. No es necesariamente que hagamos la revolución violenta, vámonos por este lado. Tomemos las universidades, eduquemos a nuestras sociedades en valores comunitarios, en valores socialistas. Y es lo que sucede, no solamente en México, también en el MIT, en Harvard, en Yale. Noten ustedes que en Estados Unidos tenemos a los mejores marxistas economistas, matemáticos, pero también allá se piensa. De manera tal que la Universidad Nacional no se escapa de este asunto. Sin embargo, en la Universidad Nacional tenemos grandes pensadores de todo tipo. Para terminar, yo diría, nosotros como pensadores liberales necesitamos pensar que no tenemos la verdad absoluta. También existen otras personas que piensan de una manera distinta. Y si nosotros pensamos como nos lo muestra otro gran liberal, Karl Popper, cuando nos dice que la sociedad, cuando nos dice, yo entiendo la democracia de Popper, no como la regla del 50+1, que es una dictadura, la dictadura de las mayorías. No, yo lo entiendo como Karl Popper,
La entiendo como Popper nos enseña cuando nos dice, oiga, es más sencillo, la democracia es el juego de intercambiar gobiernos sin agarrarnos a balazos. Entonces, si nosotros gana la izquierda, gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, esa es la democracia. Porque nosotros tenemos el derecho de pensar como a nosotros nos place. Y finalmente, ya, con esto cierro, si estoy bien. Sí, ¿verdad? Estoy en mi tiempo. Finalmente, yo los conmino a que leamos el pensamiento liberal con la mente abierta. Porque al final de cuentas nos podemos chocar con nuestra realidad mexicana. Y recuerden, el artículo 27 constitucional nos dice que la propiedad es de la nación. Y cuando ustedes lo descubran, van a decir, Dios mío, y entonces los liberales, ¿dónde estamos? Y también recuerden que Benito Juárez fue uno de nuestros grandes liberales a nivel universal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zabaleta. Creo que contribuimos un poco a derrumbar toda esta noción que se nos hizo, esta caricatura de Friedman que nos ha construido desde las izquierdas, ¿no? Como el asesor de un dictador, como lo fue Augusto Pinochet, o como el creador del capitalismo salvaje, más conocido como el neoliberalismo y todas las demás perversiones. Vamos a continuar con esto y vamos a darle la palabra al diputado Jorge Triana. Por favor, 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación, por la hospitalidad aquí en el Instituto Kepler. De verdad que hacen falta este tipo de foros para compartir las ideas de libertad. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí reunidos. Y bueno, pues, ¿qué me queda decir? Muy poco con dos personalidades como el maestro Zabaleta, como Arturo Dam, sobre este gran pensador. Hoy, día 31 de julio, los que gustamos de la libertad, celebramos a este imponente personaje, Milton Friedman. Quiero comentarles que, bueno, podemos hablar de la relación en este momento ingreso-consumo, de la teoría monetarista, de Milton Friedman, etcétera, vaya, de muchos asuntos económicos, los que hemos tomado alguna vez alguna clase de economía, pues no siempre nos ha sido de utilidad, aunque sea para contrastar con otras ideas. Pero la ponencia de Maestro Zabaleta me provocó un poco a meterme a la parte histórica y a meterme al tema constitucional, que además en lo personal soy abogado. La Constitución de 1917 no nada más es una constitución que incentiva los monopolios, es una constitución que incentiva el colectivismo. Y desde mi punto de vista esto es una concepción completamente liberticida, si me permiten el término, de lo que es nuestro país. Y nos ha coartado desde diversos flancos. Les voy a decir por qué. Cabe aclarar que hay un punto que ha sido muy poco estudiado, hay y me encanta hablar de él además, hay una palabra que está muy presente en la agenda pública y que hemos escuchado desde tiempos, desde que tenemos memoria, y es el corporativismo. El corporativismo es el infierno de Milton Friedman. El corporativismo es la peor de las pesadillas de Milton Friedman. El corporativismo es un invento italiano, fascista por cierto, de Benito Mussolini, donde lo que hizo fue estatizar, porque tanto el fascismo como el comunismo tienen la misma tendencia a estatizar, se diga lo que se diga, la diferencia es pues muy tenue entre uno y otro. Lo que hizo fue estatizar el trabajo, el capital humano. Estatizó el trabajo a través de sindicatos y de confederaciones de sindicatos, sectorizó también en organizaciones empresariales, patronales, para hablar del término correcto, y este mismo modelo fascista lo toma Lázaro Cárdenas para resolver un problema de posguerra muy lamentable que tenemos en nuestro país después de la posrevolución, donde se nos dejó un país en un estado de hambruna, un país dividido con crispación social, con guerrillas, un país con divisiones
o con brechas sociales muy importantes. Y la idea, que además fue exitosa, por lo menos desde el punto de vista del control político, fue replicar este modelo fascista de Italia. Y entonces aglutinaron por un lado a los obreros, y se creó la CTM, y se crearon estas organizaciones laborales, y aglutinaron también a los empresarios, se crearon las organizaciones patronales, aglutinaron a los militares, que tenían mucho peso político en ese momento, en otro brazo más, y aglutinaron y se inventaron por ahí algo donde vendieron a todos los que sobraban, ¿verdad?, que es el sector popular, y hoy es el sector popular del PRI. Y los hicieron brazos ni siquiera del gobierno, ¿no? Esta es la parte más inteligente de Lázaro Cárdenas. Los hizo brazos del partido en el gobierno, que no es lo mismo. Igual que el partido fascista en Italia. Todos estos sectores obrero-patronales no eran aparatos estatales del gobierno, eran del partido en el gobierno. Entonces, pues de manera muy inteligente, el partido seguía cooptando masas, el partido seguía cooptando colectividades, y así podía mantener el control, y lo logró. Se terminó esta situación de guerrilla, se terminó esta situación de confrontación social, pero abrió la puerta a otro tipo de cosas. Abrió la puerta a un reparto injusto de la tierra, abrió la puerta a una centralización monopólica de la educación, de la cual ya hablábamos, abrió la puerta a la injerencia del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Y nos secuestró a los ciudadanos. Todo eso está contenido en la Constitución de 1917, de manera muy romántica, de manera muy melosa, ¿no? Pero está contenido en esta Constitución. Yo por eso soy un convencido, y aquí evoco un poco a los hermanos Flores Magón, cuando decían que la Constitución del 57 había muerto. La Constitución ha muerto, es una frase histórica de nuestro país. Yo creo que la del 17 también ha muerto, o nació muerta, si me permiten, ¿no? Entonces habría que analizar qué nos ha dejado esta Constitución, que, insisto, es el infierno de Milton Friedman, ¿no? Es completamente coartadora de las libertades fundamentales, habla de garantías mezcladas con derechos, tiene un catálogo de derechos incumplibles, es una Constitución extensa, sobrecargada, y que ha tenido cerca de 1500 modificaciones. Entonces, bueno, pues no podemos hablar de que estamos bien en ese aspecto y estamos sufriendo las consecuencias. Pero ¿qué pasó con este corporativismo dañino, nocivo, tóxico, del que hablábamos en un principio? Tuvo una mutación. En el año 2000 hubo un cambio de partido político, hubo un cambio en el gobierno, tuvimos un gobierno de 70 años que funcionaba a través o alrededor de este núcleo corporativo. Y ustedes recordarán un personaje también muy icónico de estos años, que era don Fidel Velázquez. Y era una persona tan poderosa como el presidente de la República, porque aglutinaba a los sindicatos, que además no permitían ni siquiera algún tipo de disidencia, no permitían ni siquiera algún tipo de discrepancia en su interior. Entonces, aquí entramos también en el análisis de cuáles son las consecuencias de este corporativismo. En el año 2000 hubo cambio de partido. En el año 2000 hubo alternancia, pero por lo menos desde el punto de vista del corporativismo gubernamental y estatal no hubo transición. Seguimos viendo en los actos públicos del 1 de mayo al presidente de la República con los altos jerarcas de la CTM, viendo el desfile de los trabajadores. Seguimos viendo al director de Pemex sentado junto al presidente el coordinador, el secretario general del sindicato de los trabajadores petroleros, Romero de Champs, ¿no? Etcétera. Entonces, esta situación no cambió del todo. No hubo este desmantelamiento del aparato corporativo, pero sí hubo un debilitamiento, sobre todo en las estructuras más bajas. Y este debilitamiento devino y se convirtió en algo que también está en la agenda pública y en algo que también conocemos de primera mano, porque cada vez que hay una elección a nivel estatal, a nivel federal, se habla de ello, y es el clientelismo. Y es que muchos de estos grupos, al no tener un apoyo gubernamental o de un partido del gobierno, mutaron a partidos de izquierda. Y así nacen organizaciones clientelares como la Asamblea de Barrios, como el Frente Popular Francisco Villa, que ayer estaban alegremente defendiendo a Maduro fuera de la Embajada de Venezuela. Así es como nace la Nueva Tenochtitlan, todos estos grupos vivienderos, el Barzón, una serie de grupos corporativos, pero ya no institucionales.
Entonces, imagínate, todo esto se los comento para que vean, ¿no?, cómo fue involucionando, porque no fue una evolución, fue una involución, lo que tuvimos y que deriva en lo que vemos en este momento. ¿Qué vemos en este momento? Desde la izquierda nos gritan, gobierno neoliberal, neoliberales. Yo nunca he logrado conocer a uno de estos seres que espetan esta frase de neoliberalismo que me sepa explicar lo que es el neoliberalismo, ¿no? Se les cruzan los cables y hacen cortocircuito de manera muy lamentable y no saben explicar este término. La realidad es que México no es un país neoliberal, México es un país no liberal. Y la prueba está en que somos el lugar número 88 en una lista de 129 países en cuanto a libertades económicas. Y somos el lugar número 86 en una lista de 129 países en libertades sociales. Y aquí regreso un poco a lo que pensaba Milton Friedman. Nosotros lo asociamos con su premio Nobel de Economía en el 76 y demás. Bueno, Milton Friedman creía en las libertades económicas, pero también en las libertades sociales. Era un profundo convencido de la legalización de las drogas. Se decía enemigo de las drogas, pero amigo de la legalización, porque decía que era la única manera como se podía terminar con el mercado negro. Y el mercado negro de las drogas se llama narcotráfico. Era un convencido de la legalización de la prostitución, fíjense nada más, ¿no? Todo esto lo hacía desde la tribuna del Partido Republicano en los Estados Unidos. Entonces, no solo fue un precursor y fue un pionero porque llegó a desmoronar las teorías keynesianas, ¿no?, que estaban en boga en ese momento, sino que también fue un pionero y fue un precursor y fue un innovador en cuanto a libertades sociales. Friedman identificaba dos grandes grupos de liberales. Decía que había los liberales, él les llamaba así, de desaparición del Estado. En corto les decía anarquistas, pero eran los liberales que querían la desaparición del Estado. Y por otro lado hablaba los de la minimización del Estado, ¿no? Entonces él se identificaba más con este segundo grupo, aunque tenía una teoría de que todos convergen en el mismo objetivo. Y decía, no se puede entender el libre mercado sin la existencia del gobierno, algo que mencionábamos hace un momento también, porque el gobierno es el árbitro y el gobierno es el que va a poner las reglas mínimas de convivencia para que pueda existir este libre mercado. Y decía que no podía haber libertad si no había libre mercado, porque si no se coartaba la creatividad de las personas, se coartaba los derechos de las personas para llevar a cabo su vida y sus actividades como ellos quisieran. Y aquí me regreso otra vez a la Constitución del 17. Fíjense, 136 artículos, y ninguno de estos 136 artículos dice lo más importante. Primero, que el Estado no debe intervenir en la vida, en la libertad y en la propiedad de las personas. Segundo, que las personas pueden llevar a cabo libremente su proyecto de vida siempre y cuando no interfieran en la vida, en la libertad y en la propiedad de las personas. Tercero, que el Estado no tiene como única obligación la procuración de justicia y la seguridad. Y por último, que el Estado debe estar limitado para no intervenir en la vida privada. ¿Por qué esta Constitución no contiene eso? Porque le conviene al Estado, independientemente del gobierno, del partido, de lo que pase, pues controlar colectividades, sindicatos, frentes, alianzas, etcétera, a controlar a 120 millones de ciudadanos en lo particular. Bueno, es más, voy más allá. La Constitución nos dice claramente que la soberanía de la nación recae sobre algo que se llama pueblo, ¿no? Pero nunca define lo que es el pueblo. Y hace también un cruce muy extraño de pueblo con ciudadanía, con habitantes, y no hay una definición clara. Pero pueblo es colectividad, pueblo es masa, no son individuos. Cuando la soberanía de la nación debería recaer sobre cada uno de sus habitantes, sobre cada uno de sus ciudadanos. Esa es la primera gran reforma que debería de tener nuestra Constitución. Por eso creo que esta Constitución ha muerto, porque coarta las libertades políticas, coarta las libertades civiles, coarta las libertades individuales de los ciudadanos. Y ahora hemos evolucionado en esta generación de derechos. Bueno, pues hablando por ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, marca una serie de un catálogo de derechos casi imposibles de cumplir. Por ejemplo, tienen ahí por ahí la renta vital, ¿no?, la renta básica,
que implica que cada ser humano, solo por estar parado en la calle, tiene derecho a recibir dinero del gobierno, ¿no? Porque es la verdad, o sea, si interpretamos de esta manera, así es. Y tampoco habla de derechos de propiedad, de respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad de las personas, ¿no? Esta Constitución de la Ciudad de México también se quedó corta con respecto a estos conceptos, y es más, fue mucho más allá todavía y nos puede meter en problemas muy graves si no hay una adecuada homologación, un proceso de homologación a leyes secundarias adecuado. Entonces, estas son las consecuencias que estamos viviendo, ¿no?, de este infierno de Milton Friedman, que es esta Constitución de 1917 que coarta las libertades. Hoy en día, si ustedes quieren poner un negocio en la calle, además de que no va a haber un permiso de vía pública, una serie de burocracia normativa, pero algo muy sencillo, como un cajón para bolear zapatos, si ustedes quieren hacerlo en la calle, van a tener que pagarle cuotas a algo que se llama la CNOP, al sector popular del PRI. ¿Por qué? Pues no sé, nadie sabe, ¿no? Pero pasan a cobrarle cuotas. Es una extorsión institucionalizada. Si ustedes quieren contratar albañiles para hacer una modificación, una obra, para hacer una, etcétera, tienen que pagarle cuotas a algo que se llama la CROC. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, pues hay que pagarles. ¿Por qué? Porque ya estamos habituados, ¿no?, a coexistir con este corporativismo desde 1934, 1936. Estamos secuestrados por el corporativismo. Y el grave problema que tenemos no es este secuestro. El problema es que ya tenemos síndrome de Estocolmo, ¿no? Que ya estamos enamorados de nuestro captor, que ya nos gustó vivir así. Y entonces nos organizamos en frentes, insisto, en confederaciones, y seguimos hablando, y el colectivo, quién sabe qué, y creemos que solo así se puede participar. Es el infierno de Milton Friedman. El infierno que coarta las libertades. Yo creo que no lo hemos analizado de manera profunda, pero tenemos muchísimo trabajo para poder revertirlo, y el primer paso es hacer este tipo de foros para poderlos abrir. Eso es lo que yo quería comentar con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer escuchar a un político como es el diputado Triana hablar de las ideas en favor de la libertad, que por cierto los políticos de estas ideas están escasos. Y dicen que vivimos en un país neoliberal, pero pues salvo el diputado y el senador Burques, yo no encuentro otro político liberal. Ya somos dos. Vamos por Hay que reproducirnos. Bueno, Pero nos apuramos. Es el turno del profesor Arturo Blanco. Profesor Arturo, 20 minutos. Guillermo, muchas gracias, señores. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, no voy a felicitar a los organizadores de este evento porque creo que me quedaría corto. Lo que yo quiero hacer es agradecerles a todas las personas involucradas en la organización de este evento, agradecerles este esfuerzo por promover en México las ideas, no voy a decir liberales o libertarias o anarcocapitalistas para no meternos en esa discusión, sino las ideas a favor de la libertad, como a mí me gusta decirlo, de la libertad individual, de la propiedad privada, y muchas veces se nos olvida, pero es importantísimo, de la responsabilidad personal. Por eso a todos los involucrados, comenzando por la institución que hoy nos abre sus puertas, que dirige Guillermo, muchísimas gracias por hacer este tipo de eventos que tanta falta hacen en nuestro país. Bueno, hablar de Milton Friedman, un pensador de la talla que tuvo Friedman, no es fácil, ¿no? Está Milton Friedman, el economista, está Milton Friedman, el pensador liberal que trasciende por mucho el ámbito de la economía, y siempre es problemático en 20 minutos elegir, bueno, ¿y qué voy a decir de Friedman? No, aquí el costo de oportunidad sí puede ser elevadísimo, pero a ver, yo quisiera comenzar contando una anécdota que se cuenta de Milton Friedman, no sé si sea verdad o no, pero se cuenta que en una visita, allá por los años 70, supongo yo, que hizo Milton Friedman a China, lo llevaron a ver la construcción de una presa. Y entonces había muchísimos chinos, cientos de miles de chinos trabajando en la construcción de la presa con palas y zapapicos, ¿no? Palas y zapapicos. Entonces les pregunta a Friedman, oigan, ¿y por qué en vez de palas y zapapicos no meten maquinaria pesada?
Dice, no, porque eso iba en contra del empleo. Y entonces dijo Friedman, no, bueno, si usted lo que quiere es crear empleo, quítenle las palas y denles cucharitas de plástico. Bueno, esta es la manera de pensar del economista, ¿no? El economista, bueno, esa anécdota. Luego, a ver, tanto Gustavo como el diputado Triana mencionó la Constitución. Yo quiero centrar la atención en un renglón y medio del capítulo 25 de la Constitución, aquel que dice que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Así lo dice. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Así quedó en la Constitución en febrero de 1983. Esto no estaba en la redacción original del 17. Esto data del 83. A ver, esto puede sonar correcto, porque lo que el Estado va a hacer es planear, conducir, coordinar y orientar. Lo contrario es la improvisación y el ahí se va, y por ese camino no llegas a ningún lado. Y además, lo que el Estado va a planear, conducir, coordinar y orientar es la actividad económica nacional, de cuya buena marcha depende que sigamos comiendo 3 veces al día. Conclusión, qué bueno que el Estado planee, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional. Bueno, a ver, pensemos un momento. La actividad económica nacional, así con mayúsculas, aunque en el 25 constitucional no está con mayúsculas, no existe. Miren, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y cómo va la economía mexicana? No, espera un tantito. ¿Cómo te está yendo a ti tu actividad económica? Porque, a ver, metamos en el mismo costal al industrial neoleonés, productivo, competitivo, enganchado en la globalización, que vende sus productos en mercados internacionales, con el campesino chapaneco a nivel de subsistencia y de autoconsumo. A mí me cuesta mucho trabajo meter en el mismo costal, el de la economía mexicana, a estos dos personajes. Entonces, primer punto, la actividad económica nacional no existe. Lo que existe son las actividades económicas de cada uno de nosotros. Eso es lo que existe. Lo que cada uno de nosotros hace, lo voy a decir en términos muy coloquiales, para ganarse el pan nuestro de cada día. De tal manera que si el Estado, que supongo yo que para todo efecto práctico sería el gobierno en turno, quisiera planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, tendría que planear, conducir, coordinar y orientar las actividades económicas de cada uno de nosotros. Y si así fuera, que no lo es, o todavía no lo es, ¿dónde quedaría la libertad individual para trabajar, emprender, producir, invertir, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora fíjense, ¿dónde quedaría? Parte de la respuesta la podemos encontrar en el mismo artículo 25 constitucional, que después de decir esto, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional para lograr una serie de objetivos, dice, en el marco de libertades que otorga esta Constitución. A ver, sáquenme de mi error, por favor, si es que lo estoy. A ver, yo creo ser libre porque está en mi naturaleza la capacidad para decidir y elegir. No porque allí alguien me otorgó la libertad. A ver, ¿cómo hemos permitido los mexicanos que en la Constitución se hable de las libertades que otorga esta... No, de las libertades que reconoce y garantiza, entonces sí, esta Constitución. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, primero que nada, porque los dos ponentes mencionaron la Constitución. Ok. Pero además, imagínense que llega a la presidencia de la República alguien, póngale a cada quien el nombre que quiera, convencido de que el camino al progreso económico pasa por el Estado, planeando, conduciendo, coordinando y orientando la actividad económica nacional. Bueno, a ver, en el mejor de los casos, podríamos acabar como acabamos en los sexenios de Echeverría y López Portillo, con el gobierno más metido de lo que ya está hasta la cocina. Y en el peor, pues veámonos en Venezuela. ¿Sí? Alguien decía el otro día, y voy a decir el nombre porque eso de mentar al pecado, sin decir al pecado, es un pecado. Decía Enrique Quintana, el director del Financiero, en un artículo que publicó, dice, no, pero aquí, hombre, lo de Trump, y si llega López Obrador no hay problema, porque está todo esto muy institucionalizado y las reglas del juego, y no va a poder hacer lo mismo que están haciendo allá en Venezuela. A ver, si la Constitución dice que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, podemos decir que la libertad individual, la propiedad privada, la responsabilidad personal está plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada. Yo lo veo muy difícil. A mí este parrafito del 25 constitucional
hay veces que me quita el sueño. De veras. Se hicieron muchas reformas a la Constitución a raíz de todas las reformas estructurales de Peña Nieto, sí, y muchas apuntan en el sentido correcto, pero mientras no se cambie este renglón y medio, ambas. Bueno, la Constitución. Mercado y gobierno. ¿Sí? Tanto Gustavo como Jorge dijeron que necesitamos un gobierno, ya habrá que ver si es un gobierno minimalista, etcétera, etcétera. A ver, siendo a Friedman, dice Friedman, si un intercambio entre dos partes es voluntario, y cualquier intercambio, si realmente es intercambio, tiene que ser voluntario, ¿sí?, no tendrá lugar a menos que ambas partes crean que se beneficiarán de él, lo cual es obvio. La mayoría de las falacias económicas derivan de perder de vista esta simple reflexión. A ver, ustedes me ven saliendo de este evento, cruzar la calle, entrar al primer Oxxo y comprar un café Andati, válgales el comercial, y pagar los 15 pesos por mi vaso de café Andati. ¿A qué conclusión ciertísima llegan ustedes? Uno, que yo pretendo estar mejor habiéndome bebido el café que con cualquier otra opción de consumo o ahorro a la cual podría yo haber destinado esos 15 pesos. Porque si no, no entiendo, ¿y por qué destiné estos 15 pesos a la compra de ese café? Pues porque pretende estar mejor después de haberse tomado el café que si no se lo hubiera tomado. ¿Y qué es lo que pretende el Oxxo? Pues estar mejor con el destino que le va a dar esos 15 pesos que con el café recalentándose allí en la cafetera sin que nadie lo tome. Ambas partes ganan. El intercambio es un juego de suma positiva, ambas partes ganan. No necesariamente lo mismo, pero ambas partes ganan. ¿Y esto qué quiere decir? Que el resultado del intercambio es el bien común. No ese bien común con mayúsculas de la doctrina social de la Iglesia, que ese es otro asunto, pero a ver, ¿por qué es común? Porque ambas partes ganan. ¿Y por qué es un bien? Pues porque ganan, no pierden. Ahora, de que de vez en cuando te puedes equivocar. Oye, no puedes dejar de ir a este restaurante porque está formidable, te va a encantar, vas y pides lo que te aconsejó tu amigo y resulta que no te gustó, pero te equivocaste y no regresas. O regresas y pides otro platillo, ¿no? Entonces, si un intercambio entre dos partes es voluntario, y siempre es voluntario, a ver, si yo a punta de pistola obligo ahorita a Jorge a que me venda, entre comillas, su teléfono, ese no es un intercambio, es un robo muy sui generis. Porque sí lo quiero, pero te quiero dar algo de dinero, ¿no? Es un robo muy sui generis, ¿no? Ambas partes ganan, ¿sí? Por a ver, sigo con Friedman. Dice, por supuesto, la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Por el contrario, como hemos dicho, el gobierno es esencial como foro para determinar las reglas del juego y como árbitro para aplicar las reglas que se decidan. Ahora, hay en todo mercado, No te enojes, Arturo. en todo mercado existen las reglas que ponen los oferentes y los demandantes. Sí. Eso es. Y ahí el gobierno no debe de intervenir absolutamente en nada. Pero hay una, llamémosle así, regla que va más allá del mercado. Y esa creo que sí le compete a una tercera parte encargada de ver que se cumpla. ¿Y cuál es esa regla? Los contratos se cumplen. A ver, yo me pongo de acuerdo con Jorge, ¿sí?, en la compraventa de su teléfono, le voy a pagar 1,500 pesos, y yo ya le pagué los 1,500 y Jorge pues como que no quiere darme el teléfono, ¿no? O al revés, Jorge ya me dio el teléfono y yo no suelto los 1,500 pesos. Allí, en el primer caso, Jorge no está cumpliendo con su parte, en el segundo caso, yo no estoy cumpliendo con la mía. ¿Sí? ¿Qué se requiere para que no lleguemos a los golpes o para que uno de nosotros no se salga con la suya y deje colgado de la brocha al otra? Pues que haya una tercera parte que haga cumplir el contrato. Pero ustedes dos, sin que nadie los obligara, establecieron este contrato. Una de las partes no quiere cumplirlo, bueno, mi tarea es que lo cumpla. Y yo creo que esa es la tarea del gobierno con relación a los mercados. Tiene que haber un tercero. A ese tercero, por lo general, cuando de estos temas se trata, le llamamos gobierno, que haga cumplir los contratos. Entonces, efectivamente, sí se necesita una autoridad que no sea una de las partes involucradas para que no seas juez y parte, que haga cumplir los contratos. Y cualquier intercambio supone un contrato.
A ver, si yo salgo ahorita y aquí en un puestecito se me acerca una persona y me vende una cajetilla de chicles, no, sí, pero primero tenemos que firmar un contrato, ¿eh? Y voy a traer mis abogados y todo, ya los tuyos, ¿eh? Y mañana, ya una vez que revisemos las cláusulas, no. Pero, ¿qué? A ver, si yo digo, ¿a cuánto la cajetilla? A 10 pesos, deme una. ¿Qué supone? Estamos estableciendo implícitamente un contrato. Yo espero que la persona me entregue la cajita con chicles y él espera que yo le pague el precio. Eso es lo que esperamos uno del otro. Y eso es precisamente lo que es un contrato, donde se establecen cuáles son los pasos que cada una de las partes tiene que seguir para lograr el objetivo. Entonces, sí se necesita este gobierno, este tercero, ¿sí?, que resuelve este tipo de conflictos, porque si lo dejamos a la solución de las partes involucradas, pues puede acabar imponiéndose el que corra más rápido. Yo ya le pegué los 1500 a Jorge agarra su teléfono, corre más que yo, salió corriendo. O el que pegue más fuerte, ¿no? Ella me entregó el teléfono, yo no le he pagado, me lo descuento y pues ya salí yo corriendo. Digo, no puede ser que este salga corriendo que yo me lo descuente. Hay que resolver estos conflictos de manera, digámoslo así, civilizada. El problema es cuando el gobierno quiere intervenir y piensa que Jorge no está haciendo un buen trato, o que yo no estoy haciendo un buen trato, o que el precio que libremente convinimos no es el precio justo. Y miren, aquí hay un tema que data de los filósofos griegos, el precio justo. A ver, para empezar, ¿qué es lo único que puede ser justo o injusto? La conducta humana. Imagínense que yo les digo, oigan, ¿ya vieron qué micrófono más injusto? Hombre, podemos estar de acuerdo con el peluquín amarillo, no, pero eso es un juicio estético. Pero a ver, si yo les digo, oye Jorge, ya se vieron, pero qué injusto el micrófono. Ahora, si yo el micrófono lo agarro para darle el microfonazo a Gustavo, el injusto no es el micrófono, el injusto soy yo. Lo que es injusto es mi conducta, estoy agrediendo, sin que la deba ni la tema, a Gustavo. Un precio no es otra cosa más que una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. 15 pesos por determinada cantidad de café en el Oxxo. Y eso, si bien es cierto que es producto de la acción humana, por ejemplo, del regateo entre el comprador y el vendedor, no, Marchanta, no, pero güerita, ay, pero Marchanta, si la semana pasada sí, güerita, pero usted no sabe que ya no hay hoy. Es producto de la acción humana, pero no es acción humana. 15 pesos por 350 mililitros de café es un precio, no es acción humana. Entonces, aquí la pregunta con relación al precio justo, la primera pregunta que hay que hacer es si es correcto hablar de los precios justos. Para mí está medio difícil. Ahora, a ver, déjenme contarles una anécdota rapidísima, nomás para redondear este tema y pasar al último. Hace algunos años llega mi sobrina Paloma corriendo a la casa, entra gritando, tío, me robaron, me asaltaron. Salió, ¿qué pasó, hija? Me cobraron 38 pesos en Starbucks por este café. Y dijo la Paloma, ya ni la mueras, yo de veras creí que la habían asaltado. Pero es que, tío, me cobraron 38 pesos. A ver, te los cobraron, pero tú los pagaste, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿dónde está el robo? ¿Dónde está la injusticia? Porque ¿qué injusticia más sui generis? Aquella a la cual la víctima cede voluntariamente. A ver, tú entras, ves el precio, ¿no te parece que sales? Si pides deme uno y sabes que vas a tener que pagar ese precio, hombre, lo que mi sobrina quería decir por eso es que ojalá se lo hubieran regalado y ojalá se lo hubieran subsidiado, ¿no? Me dan el café y además me dan 38 pesos. Hombre, eso es lo que yo quisiera. No solo que me lo regalen, sino que me lo subsidien. Yo quisiera salir, no sé, del Costco con todo lo que se compra ahí, sin tener que pagar y además que me dijeran en efectivo, ahí está lo que usted va a pagar. Bueno, ¿qué dice eso, no? Entonces, sí se necesita un gobierno para, ojo, para hacer lo que el gobierno tiene que hacer valer los derechos de la gente. Aquí lo que hacemos Jorge y yo es establecer derechos y obligaciones contractuales. Así de sencillo. Y eso es lo que el gobierno debe de hacer. Y el último tema que quisiera yo tocar, ¿sí?, con relación a Friedman, es esta frase que dice: estoy a favor de legalizar las drogas. Según mi sistema de valores, si la mayoría de la gente quiere matarse a sí mismos, tienen todo el derecho a hacerlo. Lo cual es cierto, ¿eh? La mayoría de los problemas que vienen de las drogas son porque están ilegales. Miren, yo considero que la única conducta que debe prohibir y sancionar el gobierno es la que viola derechos de terceros. Si yo a Jorge no le pago los 1.500 pesos que quedamos, estoy violando un derecho contractual y tiene que intervenir el gobierno para obligarme a que se los pague. ¿Sí? Una vez, con un grupo de madres y alumnos de la universidad, estaba yo hablando de estos temas.
Les decía, bueno, a ver, la persona que se droga, ¿a quién le hace daño además de a sí misma? Y yo dije, bueno, como no se hace daño más que a sí misma, el gobierno no debería prohibir eso. Y una señora me dijo, no, porque el hijo que se droga le hace un enorme daño moral a sus padres, lo cual es ciertísimo. Ciertísimo. Ciertísimo, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, yo soy padre de familia, tengo hijos y me pregunto, a ver, yo como padre de familia tengo el derecho de que mis hijos no se droguen y por lo tanto ellos la obligación de no drogarse. ¿Tengo el derecho? No, tengo el interés. Y dado que tengo el interés, tengo que hacer todo lo posible para que mis hijos no lleguen a las drogas. La tarea más que otra es de los padres. ¿No se acuerdan? El sexenio pasado estamos trabajando para que las drogas no lleguen a tus hijos. Sí, pero eso en todo caso sería una tarea subsidiaria del gobierno. La tarea titular es de los padres de familia evitar que los hijos lleguen a las drogas, ¿no? Porque esto es muy importante. ¿Cuáles son los males que debe prohibir y sancionar el gobierno? Los que suponen violación de derechos. Matar, violas el derecho a la vida. Secuestrar, violas el derecho a la libertad. Robar, violas el derecho a la propiedad. Pero si una persona se droga, con todo el daño moral que le puede hacer a sus seres queridos, sus padres, su esposa, sus hijos, sus amigos, etcétera, etcétera, ¿realmente está violando el derecho de alguien? Alguien me dijo, no, sí está violando derechos para consigo mismo. A ver, uno no tiene derechos para ver. Yo no tengo ningún derecho para conmigo mismo. No, la verdad, no. Tengo gustos, intereses, propósitos, pero a ver, ¿qué derecho puede uno tener para consigo mismo? Ah, es que yo tengo el derecho de lavarme los dientes después de cada comida. No, la verdad es que no. Hombre, tengo el interés para tener una dentadura sana y no gastarme los miles de pesos en el dentista y lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Dice, bueno, a ver, es que la única conducta que el gobierno debe prohibir es la conducta que daña a terceros. No, la conducta que viola derechos de terceros. ¿Sí? Porque ¿qué haces con los daños morales? A ver, para terminar, Pablito y Juanita locamente enamorados. Se casan el sábado. De aquí al sábado, Pablito conoce a Lupita, se desenamora de Anita y se enamora brutalmente de Lupita y deja a Anita vestida y alborotada en el atrio de la iglesia, causándole un terrible daño moral que no se va a sacar de encima ni con 30 años de terapia. ¿Sí? Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este fue el caso de mi tía Carmelita. Firmó esponsables. A mi tía Carmelita murió hace 30 años. Sí, literalmente el novio la dejó vestida en el... no llegó. Mi tía nunca se casó y siempre cargó con eso de veras. Sí le causó un daño moral muy importante. Ahora, ¿qué haces? ¿Hay alguna responsabilidad? Puede haber una responsabilidad moral, sí, pero legal. ¿Mandé? Se puede positivizar. Bueno, pues a ver, no, puede positivizar todo, ¿no? Ahora, que sean verdaderos derechos. Y aquí, y con esto termina, que sean verdaderos derechos. Si analizamos la constitución política de la Ciudad de México, hay una cantidad de necesidades, gustos, deseos, caprichos, intereses elevados a la categoría de derechos que ya quiero ver. Yo nada más estoy esperando que entre en vigor. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Cuándo? Está impugnada. Está, bueno, yo sí que sé que porque yo al día siguiente, a ver, señores, según la Constitución yo tengo derecho a todo esto, el Estado proveerá. ¿Dónde está? A ver, el ejemplo más irrisorio. La Constitución dice que los, pues ¿cómo nos llamamos? Ya no sé, antes éramos defeños, ya no sé cómo llamarlos aquí. Tenemos derecho a una vida sexual plena. ¿De acuerdo? Pues ahora el Estado aquí estoy esperando a que me lo garantices. ¿En dónde lo reclamo? Pero, de veras, lo dice la Constitución. Jorge no me dejará mentir. Sí. Tiene derecho a una vida sexual plena. Bueno, primero, ¿qué rayos es una vida sexual plena? Porque eso es tan subjetivo como cada quien, ¿no? Pero bueno, en fin, no esos beneficios, ¿no? Bueno, yo quería compartir con ustedes nada más, bueno, esta anécdota en el caso de la Constitución. Hay que tener mucho ojo con esos renglóncitos del ejercicio constitucional. Este tema del mercado y el gobierno sí tiene que haber un tercero. Y este tema de que mientras uno no viole derechos de los demás, pues haz lo que quieras. Yo digo que el liberalismo, o las ideas a favor de la libertad, para no entrar en liberalismo, libertarianismo, etcétera, etcétera, es decir, respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Eso sí, bajo tu responsabilidad.
porque si la regaste, no salgas corriendo con papá gobierno a que te resuelva el problema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Arturo, siempre claro y puntual. Gracias. Con todos los elementos que mencionó. Y bueno, quizá por eso el liberalismo no sea tan grato para muchas personas, porque si no podemos procesar todos esos derechos y gustos y preferencias de todas las personas, tendríamos que obligar a otros más, y por eso es tan imposible llevar estas ideas a otros escenarios, ¿no? Vamos a pasar a la zona, al área de preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas primero. Quiero que me den espacio para llevar el micrófono y que la pregunta la pueda capturar la cámara. Así es que no sé si alguien quiera hacer la primera pregunta, que es la más difícil. Vamos de este lado y vamos de este lado. Hola, Arturo, buenas tardes. Referente a esta insistencia de requerimiento de un tercero del gobierno para dirimir las diferencias, considero que incluso en los ejemplos simples, el chicles, donde el intercambio es uno a uno, posiblemente se pueda resolver sin la necesidad de en compras más, en transacciones más elaboradas, más complejas, sí se requiere de un tercero. Pero la pregunta sería, ¿por qué un gobierno? O sea, ¿por qué no bueno, primero, ¿por qué no el mercado mismo podría ser el que dé satisfacción, ¿no? Es decir, no te da el teléfono, te lo da en mal estado el diputado. Bueno, pues entonces tú te encargarás de dar la fama y dejemos al tiempo, y después cuando él vuelva a decir alguien quiere el teléfono, la gente diremos no, porque los teléfonos que él da no cumplen, ¿no? Esa podría ser una solución. Y la otra puede ser, o pregunto, no puede ser un ente privado que haga las veces de este tercero sin ser el gobierno, incluyendo el proceso de una fianza, ¿no? Es decir, yo te voy a comprar y lo hacemos ante este tercero, pactamos condiciones, de tal manera que si por alguna razón tú no cumples, este tercero se vea obligado mediante una fianza que no te vaya cumplido a entregar el bien, a proveer el satisfactor. O sea, lo que quiero decir es, o sea, ¿por qué necesariamente tenemos siempre que llegar a este punto de un gobierno que sea chiquito, que sea poquito? ¿No puede ser mejor evitarlo y buscar un privado, alguien que dé la solución? Gracias. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dejemos de que tiene que haber un tercero. Pero una cosa, a ver, vamos a suponer que no hay un gobierno, un tercero. Jorge no me da el teléfono. Luego, Jorge, ¿por qué mejor no aceptamos un arbitraje de un tercero? Y si Jorge no lo acepta. Y yo digo, bueno, a ver, entonces yo ya me encargaré de esparcir por el mundo la mala fama de Jorge, pero yo ya me quedé sin teléfono. Ese es el problema, ¿no? A ver, si ese tercero es un privado, al cual las dos, a ver, si los dos estamos de acuerdo en recurrir a un tercero para que resuelva y aceptamos que lo que él diga es lo que se va a hacer, estoy totalmente de acuerdo. Previamente. Pero si uno de los dos no está de acuerdo en recurrir a ese tercero, yo creo que tarde o temprano pues tendrá que haber un tercero que se imponga. Es que puede ser acordado más que impuesto, no es mi pregunta. O sea, ¿por qué la imposición? O sea, ¿por qué no acordado? Es decir, pero no es que está claro, pero si una de las dos partes no hago el negocio. No, pero a ver, yo ya le pagué los 1,500 pesos. Ah, bueno. Y él no me da el teléfono. No, pero lo que quiero decir es que en un mundo sin Estado, sin gobierno, sin autoridad, lo primero que tenemos que hacer, pienso, es asumir responsabilidades. O sea, tengo que ver a quién le voy a comprar, con quién voy a efectuar la transacción, cuál es la confiabilidad que tiene, si nos podemos someter a un tercero que pueda garantizarnos, etcétera, ¿no? Y una vez que verifico que asumo mi responsabilidad, no que dejo a un gobierno que me pueda proteger, entonces digo, ¿sabes qué? Si le entro, ¿no? Pienso. Mira, voy a mencionar algo, además lo voy a mencionar porque esto no se puede convertir en una clase de economía. Sí. Ronald Coase, el premio Nobel de Economía, tiene un escrito muy interesante, el del costo social. A ver, Ronald Coase dice que este tipo de conflictos se pueden solucionar y puede resultar mucho más eficaz sin recurrir al gobierno.
Pero lo que no se dio cuenta, y me llama mucho la atención, que no se dio cuenta, es que sí se pueden solucionar. Por ejemplo, si yo estoy dispuesto a pagarle a Jorge para que él respete mis derechos. Pero cuando ya tienes tú que pagarle a alguien para que respete, a ver, no se paga por respetar los derechos. Si son verdaderos derechos, tú no tienes que respetar. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque yo uso ese ejemplo de Coase, ¿sí? Para decir, bueno, tarde o temprano sí necesitas un tercero que se imponga. Coase dice, y además desde el punto de vista de la eficiencia económica hay una mayor eficiencia económica de las, pero lo que haces es pagar para que él respete tus derechos. Y si yo ya le tengo que pagar a alguien para que... Es la misma, a ver, tú tienes tu negocito y o me das derecho de piso o yo no respeto. Estás pagándome para que yo respeto. Es la mafia. Los derechos hay que respetarlos porque son derechos, no porque ya cuando alguien tiene que pagar para que respeten sus derechos, algo está muy mal, ¿no? Y ese, perdón, ya se me fue la palabra, artículo de Coase es muy interesante, porque bueno, es que al final de cuentas sí necesitas un tercero que tenga el poder de imponer, ¿sí?, el respeto a los derechos. Porque si el otro nada más no quiere, ¿qué haces? No, sí entiendo. O sea, supongo que en un mundo sin Estado, o sin esta idea del gobierno, creo que desde antes de la negociación o previamente, creo que asumes un poco más de responsabilidades y verificas con quién lo estás ejecutando. Bueno, a ver, eso también es cierto. Si te quitan la red de protección que sería el Estado, a lo mejor yo antes de entrar a ver quién es Jorge, de tus antecedentes, quién ya ha hecho negocios con él, cumple su parte. En ese sentido, sí. ¿Te vuelves mucho más prudente? Claro que sí. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí. Pero vamos a pasar a la segunda, tercera, cuarta quinta, ¿sale? ¿Qué tal? Estoy llamando para cualquiera, pero a ver si puede ilustrar. Un poco en relación con lo que preguntaba la persona anterior. ¿Qué opinas, Arturo, de hay algunas corrientes anarcocapitalistas dicen que podrían recurrir a las asociaciones privadas de protección? Y Robert Nozick dice que tenderían de todas maneras un monopolio privado y se pregunta si ese monopolio privado no termina siendo un Estado, al final de cuentas. ¿Cuál es tu opinión al respecto del argumento de Nozick? Y ¿qué dirías frente al derecho de los niños? Es decir, el niño que no quiere ir a la escuela. Eso, lo tienes que obligar, ¿no? Eso mis padres con una nalgada lo que... No, sin intervención del Estado. La cuestión de la coherencia lógica de los fundamentos y el argumento de respetar el derecho de terceros. Es decir, Robert se mete ahí en cuál es el criterio para decidir cuándo sí puedo violar el derecho de ese individuo y cuándo de plano, ¿no? Mira, a ver, déjame responderte como padre de familia y comienzo con los de los derechos del niño. ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando ya de plano no puedes. A ver, si tú tienes un hijo de 6 años y no quiere ir a la escuela, vas porque vas. Pero si tiene 23 años y ya no quiere ir a la universidad, pues sí, Dayito, nada más espero que estés consciente de qué decisión estás tomando, tus decisiones y tus acciones tienen consecuencias, piénsalo bien, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el ejercicio pleno de los derechos supone también el pleno ejercicio de la libertad. Ahora, ¿a partir de qué momento puedes decir que tengo, bueno, por ahí de la adolescencia, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando el hijo cree que ya tiene toda la capacidad para decidir y elegir, y entonces empiezan a ir los roces, digámoslo así, con los padres, ¿no? Esa es una pregunta, la respuesta que acaba de ocurrir, pues mientras lo puedas llevar a ver, yo recuerdo que cuando yo era joven, chamaco, llegaba mi papá en las noches, ya andaba yo medio greñudón, mi papá me tomaba de 15 años, hijo, para mañana esto no está. Nada de pasamos ya. ¿Sí? Hasta que, pues, ¿cómo obligas a un muchacho de 22 años a ir a la universidad? Hombre, tratas de convencerlo, le das argumentos, por favor, pero ya, y mañana te vas a las 7 que estoy aquí porque yo te voy a dejarte en el salón cargado con el profesor. Pero ¿a qué voy? ¿Cuándo puedes tú ya realmente ejercer tu libertad? Con relación a lo de Nozick, que viene allí en Anarquía, Estado y Utopía, que además ya está traducido al español hace un par de años, ya no tiene el fondo de cultura, que es bueno. Yo estoy de acuerdo, la pregunta es, bueno, a ver, esa protección privada que tú contratas no acabará
convirtiéndose en ese monopolio. Ahora, de que se puede contratar, se puede contratar. Yo vivo en una privada, somos 42 casas y tenemos, ¿sí?, un servicio de llegada. Sí. Ahora, lo que pasa es que tampoco puedes... Estoy de acuerdo con los señores. Esto no acabaría convirtiéndose en... Hay una película que les recomiendo mucho, Los 7 Samuráis, de Akira Kurosawa, el famosísimo director japonés. Rapidísimamente, es una aldea de campesinos perdida allí en la montaña que se dedican al arroz, y una y otra vez llegan las bandas de ladrones y los asaltan y les roban el arroz. Ya no saben qué hacer estos pobres y contratan a 7 samuráis para que vayan a acabar con la banda. Entonces llegan los 7 samuráis. A la primera que llegan los ladrones, de 2 espadazos decapitan a todos. Ya se acabó el problema y entonces la gente del pueblo dice, pues muchas gracias, aquí está el pago que habíamos convenido, y ahora por favor, pues, váyanse, ¿no? Y dice, no, ahora nos vamos a quedar. ¿Y por qué? Porque ¿y qué tal que regresan otros? Y nos vamos a quedar, y no de gratis. Nos vamos a quedar y nos van a tener que pagar para que los protejamos. Es una alegoría interesante de cómo puede surgir el Estado. ¿Sí? A ver, el matoncito de la cuadra, que llega con Don Pepe, el dueño de la miscelánea de la esquina, todos los viernes. Don Pepe, pues ya sabe usted que si quiere que yo lo proteja de la banda del otro lado de la avenida, se cae con tanto, ¿sí?, y yo lo protejo y no lo agredo, ¿sí? Pero si no me pagan, yo soy el que voy a agredir. Bueno, es exactamente lo que hace el gobierno. O me pagas impuestos para que yo te defienda, y si no me los pagas te agredo y puedes acabar en la cárcel. Y de todas maneras no te defiendo. Claro, porque además, imagínense qué tan eficaz puede ser, por más honesto que sea, el gobierno para defendernos. Pues tendríamos que traer 2, 3, 4 policías, no hay gente suficiente. Perdón, ya me... Bueno, vamos a la tercera pregunta, de atrás. Antes que nada, muchas gracias por las ponencias muy claras, muy concisas de los tres. Yo creo que más que felicitarlos, agradecer, esto hace falta. Yo nada más, Arturo, muy puntual. Cuando mencionaste la doctrina social de la Iglesia, yo tengo una duda nada más. ¿Te referías a la encíclica a la Reunión de León XIII? Sí. Bueno, y a todo lo que vino de ahí, ¿no? Sí, claro, bueno, yo creo que ese viene en un tema más, en un perfil más romántico, ¿no? Vamos ya traduciendo a la nacionalidad, pues sí, es totalmente diferente. Yo tenía la duda de hacer la encíclica. Sí. Y Jorge, tú... Efectivamente, por alusiones de partido, la Rerum Novarum, por supuesto, que da pie a lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La democracia cristiana, que ya cambió de nombre, ya para que ya no estemos con este tipo de cosas, con etiquetas. Ya la Internacional Demócrata de Centro, era Internacional Demócrata Cristiana, ahora se cambió el nombre a Internacional Demócrata de Centro, y sí, el principio rector de toda de la doctrina política de los partidos afiliados es el bien común. Así es, que bueno, también era, en un momento llegó a ser en los movimientos geopolíticos, sea por el 70, era la Internacional Dorada, que era el capitalismo, la Internacional Roja, el comunismo y la Internacional Negra, que era la Iglesia. Esa sí no la sé. Yo tampoco Hoy ya aprendí algo, en gracias. el libro de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, muy puntual, un jesuita. Vamos a la cuarta, por favor. Sí, bueno, mi pregunta es sobre, primero que nada, hace rato cuando llegué antes, estábamos hablando de Hans Hermann Hoppe, ¿no? Y de que dice de que mientras siga existiendo un Estado y todo eso, tenemos que tener fronteras cerradas, muy cerradas, no en lo económico, sino en lo social, ¿no? Que no pasen los inmigrantes, pero pase esto, pero pase el otro. Y eso lo dice que porque llegan solamente por los beneficios, y que primero hay que eliminar el estado de bienestar y todo eso, ¿no? Pero hablando ahora algo distinto, pero creo que se puede ocupar la misma lógica, es sobre la despenalización y también sobre la legalización de las drogas, ¿no? Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer para ir rumbo a ese camino es privatizar completamente el sector público, ¿no? Porque si no, alguien que está muy metido en, digamos, Crocodile, ¿no? Que salió en Rusia y todo eso, y ya está perdiendo el brazo y todo eso, al final de cuentas lo seguimos pagando nosotros por nuestros impuestos. Entonces yo creo que primero, el primer lugar sería empezar a privatizar completamente el seguro social, el ISSSTE, todo eso, y tal vez al mismo tiempo, ¿no? A la par, empezar con una desregularización, pero no con una legalización todavía, y cuando terminemos con todo eso, ya empezar a legalizar drogas poco a poco, ¿no? Porque si legalizamos todas de golpe,
pues entonces podría haber problemas de la salud pública, ¿no? Que al final nos siguen pues afectándonos a todos, e incluso un problema de salud pública de ese estilo podría atentar contra nuestra NAP, ¿no? Digamos, si alguien está muy en cocaína, ¿no? Y va manejando y choca conmigo, pues por eso mismo me está infringiendo un daño. Entonces deberíamos primero, no sé ustedes qué opinen, mi pregunta es eso, ¿qué opina cada uno de ustedes tres, nuestros excelentes ponentes, como ya dijeron todos? Primero yo creo que deberíamos empezar con una despenalización y empezar a eliminar el seguro social y el ISSSTE y todo eso, y después de hacer eso ya empezar a legalizar, no sé, primero la marihuana, que hay estudios que dicen que no hace daño, estudios que se hace daño, es discutible, y poco a poco hasta que ya lleguemos a una completa legalización y despenalización. Una sola respuesta, por favor, para agilizar un poquito, no sé quién quiera. Será Gustavo. Gustavo, sí. Ya me la... Pura democracia, pura Pues democracia. mira, yo soy economista y yo te diría que toda actividad humana es económica. Y lo que buscaríamos nosotros como economistas es crear mercado. Si tú creas mercado, vas a generar un precio. Y si integras todos los costos, es un precio, decía Arturo, es un precio justo, como la escolástica nos lo decía. El precio justo es alto, bajo, y desde ahí estábamos discutiendo ya los precios. Hoy los vemos como precios de mercado, o precios públicos, o precios de decreto. En Venezuela hay precios de decreto, ¿no? Yo estaba viendo alguna ocasión un video que Hugo Chávez voltea y dice, el refrigerador cuesta 2.500 pesos, y dice, precio Chávez 1.100. Y Dios mío, ¿qué pasa aquí? Esa formación personalísima del precio. ¿Me explico? Entonces tenemos mercados, desde ese de Chávez, que la persona determina el precio, hasta mercados de competencia perfecta, monopólicos, oligopólicos, etc. Entonces yo te diría, en términos generales, y obviamente con la limitante del tiempo, que el quid es crear mercado, y todo, incluyendo también el mercado de la prostitución. Milton Friedman lo plantea también. Si tú tienes un mercado y te dicen, oye, ¿cuánto me cobras? Mira, fíjate que el señor de la esquina me cae gordo, métele un plomazo. Hay mercado. Hay mercado y tenemos sicarios y tienen una tasa de precio, etcétera. ¿Sí me explico? Y la droga es lo mismo que el alcohol, es lo mismo que la prostitución, es una actividad humana. Y como actividad humana es sujeta a mercado. Intercambio. Su pregunta nos la Vamos a la última pregunta. Ya si quieres al final, vamos a cerrar los correspondientes. Vamos a la última pregunta, por favor. Gracias. Bueno, mi pregunta es para el doctor Arturo. Bueno, ya que mencionaron el NAP, ¿no? Ningún individuo puede iniciar la violencia física contra otro individuo o su propiedad. Y así hincapié en la violencia física. Usted mencionó los daños morales. Si a su tía la dejaron plantada en el altar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé... Que es cierto, lo de eso es cierto, ¿no? Tengo un vecino que pone la música más terrible que puede imaginar a las 3 de la mañana, todo volumen. Probablemente la persona que hace esto, mi vecino, y quien ha dejado a su tía en el altar, son personas, bueno, para no tener otra palabra, son cretinos, ¿no? Entonces, el Estado debería castigar a las personas por ser cretinos. Bueno, me he preguntado muchas veces esto. Yo llegué a la conclusión de que no, porque, bueno, por decirle a oye, me caes mal, estás feo, no sé, podría el Estado castigarme a mí. Entonces yo creo que lo importante es la sanción social, es decir, a esta persona que dejó al altar, una fuerte sanción social, por ejemplo, a la persona que es racista, que la sociedad misma impida estos comportamientos que son nocivos para la sociedad. Pero ahora, por ejemplo, hay una filósofa, bueno, probablemente algunos de ustedes no considerarían liberal, pero bueno, yo sí, Judith Butler. Ella en algunos de sus libros maneja, bueno, ella también como liberal analiza esto. Entonces, solamente la violencia no física, entonces no debería ser institucionalizada por el Estado, por una actividad privada. Ella menciona que, bueno, en sus estudios, menciona que alguna violencia, por ejemplo, verbal, se materializa o se vuelve corpórea en ese sentido, y que estas, por ejemplo, los insultos racistas se sienten en el cuerpo, o por ejemplo, como poner una cruz incendiada,
enfrente de una casa de afroamericanos, es una imagen con tanta carga histórica que se siente en el... Bueno, es algo difícil de explicar. ¿Qué opina usted de eso? Es decir, el NAP, como lo pensó Rothbard, como lo pensaron otros liberales, se quedó atrás. Es decir, podemos pensar hoy en día los liberales que hay otra violencia moral o de otro tipo, no física, que podríamos institucionalizar, o esto tiraría todo todo el sistema liberal. Sí. A ver, puedes centrar la atención en el vecino que todas las noches pone su música y no te deja dormir, ¿no? Bueno, ahí lo que está haciendo es generar una externalidad negativa. A ver, vamos a suponer que lo que el vecino quieres escuchar música, compartir con sus cuates, bailar, armar la fiesta, no fastidiarte. Ya si te quiere fastidiar, ya no es una externalidad negativa, ese ya es otro asunto. A ver, una externalidad negativa es la consecuencia no intencional de una conducta. Yo hago mi fiesta, no te quiero fastidiar a ti, yo lo que quiero es tener la fiesta en paz, pero bueno, las paredes son muy delgaditas y se te pasa la música, ¿no? ¿Cómo resuelves aquello? Y bueno, a ver, una podría ser, pues no sé, una especie de sanción social. Vamos a suponer que es un edificio con 10 departamentos, un vecino es fiestero jueves, viernes y sábado, los otros 9 no pueden dormir. Un tipo de sanción social que cada vez que lo vean, digan inconsciente, no me dejaste dormir. Si aquel es un cínico y le vale gorro, va a seguir con su música. Es decir, tienes que buscar algún tipo de negociación, porque ahí hay un conflicto de derechos de propiedad. A ver, tú estás en tu departamento y tienes todo el derecho de dormir sin que nadie te moleste. Él está en su departamento y tú no tienes todo el derecho de hacer una fiesta. Bueno, de acuerdo, pero ¿cómo le haces si al hacer tu fiesta estás fastidiando? Oye, pero es que yo no lo quiero fastidiar. De acuerdo, eso me queda muy claro, pero lo estás fastidiando. Fíjate, ¿cómo se hacen las externalidades negativas en construcción? Yo ahorita estoy padeciendo eso. Pared con pared en mi casa están construyendo un edificio. Entonces, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, porque el reglamento dice 8 de la mañana, tienes a las máquinas, la música de los albañiles, etcétera, etcétera. Me están generando un inconveniente. Me queda claro que no quieren, ay, ¿dónde está? Ay, mira, tú dame aquí, vamos a fastidiarlo durante año y medio. No. Ellos quieren construir un edificio, vender los departamentos y hacer negocio. Muy válido. Pero me están fastidiando a mí y a muchos más. ¿Cómo le haces para resolver esa externalidad negativa? Bueno, aquí se resuelve con el reglamento. A ver, el reglamento es trabajas entre semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 8 a 2, domingos no puedes trabajar. A través de un reglamento. Otra podría haber sido que fuera la constructora y nos dijera a los vecinos afectados, a ver, ¿de qué tamaño es el perjuicio que te estoy ocasionando? Pero a ver, ¿cómo lo tasas? Si a mí me dices, a ver, ¿me están creando un perjuicio? Sí. ¿De a cuánto? No, pues mira, después salir 15 millones de dólares. Digo, ya pues y, a ver, yo les digo 15, ¿cómo mides eso objetivamente, no? Entonces, por eso hay reglamentos, ¿no? Hay reglamentos. Ahora, de que el desprecio o el castigo social puede ser muy eficaz, pero para eso el otro debe tener un mínimo de ética, de moralidad y que realmente aquello lo haga, porque si el otro es un cínico, sí, dudo mucho que... Entonces, el reglamento es una forma de institucionalidad que te lleva también hacia el Estado. En estos casos, en que la violencia no necesariamente es física. No es física. Ahora, tendría que ser violencia física o alguna multa. A ver, si yo les compruebo a las autoridades de que en vez de empezar a las 8, entre semana a las 6 de la mañana ya están las máquinas, pues le pueden clausurar la obra. Es que la convivencia es... Vamos, el maestro Zabaleta quiere responder algo, será lo último. Al final nos podemos acercar, por favor, a cada uno de ellos, por cuestiones de tiempo. Ya está la botana. Fíjate que nosotros como desde el pensamiento económico, nosotros vemos las externalidades positivas y negativas. Y yo te redefiniría una externalidad, porque en primera instancia yo les comentaba, el mercado existe desde siempre. Cuando hay un intercambio, hay mercado. Ya sea con trueques, con Bitcoin, con dólares o con pesos, hay mercado. La idea es de que hay mercado. En este caso, la externalidad nosotros vamos a decir que es negativa cuando tú no puedes integrarle al precio de ese intercambio, no puedes integrarle al precio el costo de ese consumo o de esa producción. Entonces, tu vecino está consumiendo su música y está generando un costo hacia el exterior.
Entonces es una externalidad negativa. Y por el otro lado, si a ti te gustara la música, te pones a bailar o te vas a la fiesta, podrías decir que tienes una externalidad positiva en la medida en que el beneficio lo estás internalizando sin que pagues por él. Entonces, la externalidad puede ser negativa o positiva en el intercambio. Y el intercambio ya habíamos comentado que debe ser voluntario. Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, si te están imponiendo una música de ese sentido, no hay intercambio, ¿estás de acuerdo? En consecuencia, hay una necesidad de un ente regulador superior o externo, como quieras decirle, que es la necesidad del Estado. Pero eso sucede desde que en aquella cueva, cuando el ser humano estábamos en la época de las cavernas, llegó un señor y le gustó a mi mujer y me dio 2 trancazos, se la llevó. En ese momento hubo un intercambio no voluntario y entonces ya lo tipificamos como delito. Entonces, los acuerdos institucionales van armando contratos, van armando tipificación de delitos, van armando leyes. Y en el sentido del intercambio, cuando es voluntario, la externalidad es negativa cuando el costo no se integra al precio, y la externalidad es positiva cuando el beneficio no se integra en el precio. Y en ese sentido, nosotros podemos pensar en mercados eficientes, no justos, porque también quiero recordar, y de repaso, la escuela de Chicago habla de que la economía debe ser no moral, tampoco inmoral, debe ser amoral. Y quizás allí hay una muy breve, moral, metes valores morales, esto es bueno, esto es malo, te gusta, no te gusta. Inmoral, pederastia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Amoral, ni bueno ni malo, es un intercambio sencillamente voluntario. Y en esos términos si nosotros vemos este intercambio, podemos aplicarlo a toda la actividad humana, como por allí decía la acción humana, ¿sí? La praxeología. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo sé que se quedaron con algunas preguntas, pero al final pueden acercarse a los invitados. Voy a ceder el micrófono al presidente de México Libertario, Ángel Alejandro Vega Soto, que está aquí con nosotros y quiere dar algunas palabras. Buenas noches. En primera instancia quiero agradecer a nuestros panelistas, al doctor Arnulfo Otán, al maestro Cristiana, que siendo un anarquista no le puedo decir diputado. Muy bien. Iré en contra de los principios. También doy gracias al maestro Diego Rosas y al Instituto Kepler por permitirnos usar sus instalaciones y por ser parte de este nuevo frente en defensa de la libertad. Y finalmente a Víctor Hugo Becerra por organizar este evento en el nombre de México. A todos los invitados, amigos y compañeros, me da mucho gusto ver algunas caras de siempre, pero me da muchísimo más gusto ver muchas caras nuevas, tanto jóvenes como no tanto. Eso indica que vamos creciendo. Lo digo por mí. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Hace una década los líderes en México eran muy pocos. Se podían contar tal vez con el dedo de una mano, básicamente, de los dos. Sus ideas, sus exponentes, sus figuras estaban poco disponibles, de más ocultas o de menos no conocidas. En lo personal, mi viaje empezó hace 5 años, cuando, movido por la curiosidad, y el culpable de esto fue Puma Capitalista, empecé a averiguar acerca del objetivismo, del liberalismo clásico y el libertarismo, y empecé a conocer nombres como Ayn Rand, Hans Hermann Hoppe, Harold, el señor maestro Murray Rothbard, sentado, Tom Woods, Frank Napolitano, Don Paul, Milton Friedman, aquí en México como Luis Pasos, el señor Rodán, tal vez Sergio Sarmiento.
De ahí salté a ciertas organizaciones como la NAUMAN, el Movimiento Libertario de México y Caminos del Bebé. Tiempo después, en base a reflexiones personales muy fuertes y nada fáciles, me identifiqué a mí mismo como un libertario y pasé a ser lo que se conoce un neocon a un anarcocapitalista. Tuve la suerte de poder convivir con otros liberales clásicos, con libertarios minarquistas, con anarcocapitalistas, con conservadores liberales, y encontrar que no me encontraba solo, ni en las ideas, ni en las acciones. Y en estas ideas que siempre consideré básicas y nucleares en mi pensamiento. Ideas como la individualidad, el trabajo honesto, la inversión del dinero ahorrado, la producción y la generación de riquezas. Temas que siempre causaron escosos como en mí, como el colectivismo, los impuestos, el corporativismo, el sindicalismo charro, y luego el empresario, que eran temas comunes de los que ahora ya se hablan muy abiertamente. Ustedes aquí empiezan a probar un punto, que la libertad y su defensa empieza a generar adeptos, empiezan a existir por todo el territorio mexicano brotes de organizaciones de corte liberal, de corte libertario, sin una planeación centralizada, sin una cabeza central, sin una organización o una jerarquía establecida, de una forma espontánea y enorme. Y eso, señores, eso es muy bueno. El día de hoy podemos y tenemos una oportunidad crítica, que es generar masa crítica, para que los temas de la defensa de la libertad, del individuo contra la masa, de la propiedad privada, de su adquisición, su defensa, del principio de no agresión, se vuelvan y permanezcan en la mente de todas las agendas de todas las personas. Pero tenemos de tener cuidado y no caer en las mismas trampas o en los mismos errores que buscamos controlar. No debemos volvernos un lobby para defender ideas que nunca más van a pasar más allá de una página de internet o de 5 personas platicando en el mismo lugar. Y tampoco para volvernos un grupito que seamos comprados o seamos la oposición planeada de alguien más para decir que ya tienen ciertos rasgos liberales y que con esos ya nos calman a los liberales. Tampoco debemos convertirnos en una iglesia pontificante que vende indulgencias liberales y que dé credenciales de los verdaderos libertarios honestos y los no libertarios son aquellos, y que descalifique cualquier otro esfuerzo más que el propio, que es la defensa de la libertad. Y mucho menos debemos convertirnos en darnos el papel de los únicos y verdaderos defensores de la libertad. La libertad entre los hombres ya tiene muchos rivales y enemigos. Debemos ser capaces de identificarlos y de tumbar desde las ideas primero sus premisas falsas, las que alaban aquellas como el colectivismo, la intervención, el control y la vigilancia no perdidos y el saqueo y el robo, cual le llamamos impuestos. Debemos ser consecuentes y no solo esperar a que alguien más empiece. Veo con mucho gusto que hay gente aquí que dice: yo soy el único de mi cuadra, de mi barrio, de mi estado, de mi país o de mi ciudad, y voy empezando. Y se los aplaudo, se los reconozco. Si no encuentran un libertario donde están, vuélvanse con él. Es bien importante. Es válido tener líderes. Tampoco no estamos peleados con que seamos una sociedad, una organización totalmente horizontal y que seamos totalmente masivos. Es válido tener líderes, pero es importante cuestionarlos siempre. Y es imperativo saber que defendemos algo, señores, y defendemos la libertad. No podemos definirnos, diría la señora Ra, en base a un negativo. No somos aquellos que están en contra solo del Estado, estamos en contra del gobierno, estamos en contra de los impuestos. Sí, estamos en contra de eso, pero estamos defendiendo algo, y esa algo es la libertad individual. Para cerrar, es imperativo empezar a hacer ruido y hacer que el juego y las reglas las pongamos nosotros bajo nuestras reglas, en nuestro terreno y no en el del enemigo. Si escogemos al revés, estamos perdidos. Y debemos aceptar que la defensa de la libertad va más allá de lo que individualmente busquemos como personas.
y que los resultados de atenderla tendrán consecuencias que tal vez no concuerden con nuestros estilos de vida o nuestros gustos personales. Que las consecuencias de ejercer esta misma, al no agredir la vida, la propiedad o la libertad de alguien más, deben de ser respetadas, pero tal vez no compartidas. No podemos defender solo la libertad de lo que nos gusta, de la que va más de acuerdo a nuestro estilo de vida o grupo social. La libertad no es un regalo de nosotros hacia ustedes o de alguien más. La libertad es suya, porque la libertad es para todos, siempre. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora al ponente Eric Araujo. Él pertenece también a una organización que llevó a cabo este evento, que junto con Víctor Hugo Becerra se pudo llevar a cabo. Me refiero a Eric Araujo. Buenas noches, gracias por haber venido. Ya como lo dijo Guillermo, fuimos partícipe de la organización de este evento. Me da mucho gusto verlos, como dice aquí el ingeniero Alejandro, hay caras nuevas y eso es algo que la verdad, ustedes no se imaginan qué alegre me tienen. Ya tienen muchos años que empezamos con esto, pero apenas estamos, gracias a esta generación, más o menos estamos en la misma, bueno, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, ya esta generación tiene mucho empuje. Estamos dispuestos a invertir recursos, a invertir nuestro tiempo, a invertir nuestros talentos, y eso es algo que habíamos estado queriendo hacer, ¿no? Y finalmente ya se está, ya estamos generando más adeptos, vamos a tener muchos más de estos eventos, vamos a tener videos, cursos, de todo eso, lo que siempre decimos, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes, ponentes, por haber venido. Gracias. Es un gustazo tenerlos aquí. Gracias a todos.